Mientras Jorge Bolívar asegura que Ibagué y el departamento solo han tenido un pico, expertos como Juan Pablo Yáñez afirman en contados instantes que la ciudad está a portas del tercer repunte de la ola del COVID-19. Camilo. Mire, Juan Pablo, se lo ha dicho varios expertos, afirman que Ibagué podría afrontar próximamente un tercer pico de la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, el secretario de Salud del Tolima, Jorge Luciano Bolívar, insiste en que hasta el momento en la ciudad y en el departamento únicamente ha existido un pico con crecimiento significativo de casos confirmados de coronavirus. Ibagué es una ciudad privilegiada y el Tolima porque nosotros solo hemos tenido el pico de diciembre que se reflejó en enero e iniciando febrero. Fue lo que afirmó a través de Econoticias el funcionario del gobierno departamental. Pero también dijo que las aglomeraciones que se han venido presentando en el marco del paro nacional muy seguramente ocasionarán una escasez de camas y un segundo pico, dice Jorge Bolívar. Juan Pablo Yáñez, matemático, asesor de la alcaldía de Ibagué, buenos días. ¿Y cómo es este tema de los picos del COVID en Ibagué y el Tolima? Pablo, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que en este momento nos escuchan hasta ahora de la mañana y a la mesa principal. Juan Pablo, varios aspectos que son muy importantes para poder tener en cuenta cómo determinar un pico en una pandemia. Lo primero, hay unos términos matemáticos que son bien importantes y es entender que las curvas tienen puntos máximos, puntos mínimos y esos puntos máximos y mínimos pueden ser locales y habrán algunos absolutos, ¿sí? En el caso habrá un máximo absoluto, habrá un mínimo absoluto y habrán momentos que se determinan como puntos de inflexión, que son momentos en que la curva cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. En ese sentido, pues el análisis de estas curvas, Juan Pablo, nos van determinando ciertos aspectos importantes. Cuando los casos activos empiezan a disminuir, se empieza a ver un punto de inflexión en el que la curva nos empieza a avisar que vamos llegando a un pico. Este pico no significa que sea el pico más alto que vamos a tener, sino sencillamente es un pico que vamos a vivir durante la pandemia. Con el trasegar de la pandemia, pues vamos a empezar a encontrar algunos picos que se denominan picos estacionales, y esos picos ya dependen de otras condiciones. Por ejemplo, cuando en los brotes se dan situaciones como en el dengue, ya sabemos cuándo en ciertas épocas del año vamos a tener brotes, esos son picos estacionales. Nosotros en estos momentos en la pandemia pues desconocemos mucho sobre esos picos porque pues naturalmente llevamos un año en ella, pero sí está claro que la pandemia ha tenido una dinámica en el país y que ella se ha visto reflejada con un retraso naturalmente por la dinámica de la ciudad, en la ciudad y en el departamento. Yo quiero permitirme compartir pantalla, Juan Pablo, no sé si lo puedo hacer. Claro que sí. Entonces voy a permitirme compartir pantalla. En esta primera pantalla que ustedes van a ver, me confirman cuando la estén viendo. Vamos aquí a... Ya me aparece. Sí, ya la están viendo. Esta es la plataforma MatCovid de la Universidad de AFIT, con la que hemos venido evaluando algunas situaciones que ustedes en Ecos del Conveima ya la conocen porque hemos hablado con la profesora María. Pablo, este es el comportamiento que ya les va a aparecer en pantalla. Este es el comportamiento del país. Si ustedes se dan cuenta, hacia el mes de el 16 de agosto, el 13 de agosto, Colombia registró su número más alto de casos activos con 198,000 casos. Hubo un descenso que lo llevó a tener 100,000 casos, aproximadamente el 50% de la reducción de los casos, y esto es lo que se denomina el primer pico, ¿sí? Después, hacia el mes de diciembre, hacia el mes de enero, se tuvo el siguiente pico que empezó a crecer en el mes de diciembre, y aquí está el pico que está viendo actualmente el país, ¿sí? Hacia los meses de abril. Permítanme, comparto otro sector de la pantalla para que ustedes puedan ver el reflejo de Ibagué y del Tolima. Ok, entonces creo que aquí ya lo están viendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Este es el comportamiento de la pandemia para la ciudad de Ibagué y hay que tener en cuenta varias cosas, Juan Pablo. Cuando en el mes de julio empezó la pendiente de casos activos a subir en el municipio y en el departamento naturalmente, pues es cuando se empiezan a tomar algunas medidas desde la administración municipal.
con miras a que la curva cambie de convexa a cóncava, que no sigamos en este sentido, sino que hagamos esto, que es lo que llamamos, lo que se llama aplanar la curva, lo que han llamado aplanar la curva. Pero ¿qué sucedió? El 1 de septiembre en el país se cambia de aislamiento obligatorio a aislamiento selectivo. Ese cambio de aislamiento obligatorio a aislamiento selectivo tiene un reflejo hacia el 30 de septiembre. Recuerden ustedes que las aperturas se dieron graduales. La primera semana de septiembre, iglesia, y bueno, no recuerdo exactamente, y se iban empezando a abrir algunos sectores económicos en la ciudad, ¿sí? Eso hace que hacia el 30 de septiembre tenemos nuestro momento, digamos, de disminución de casos. En septiembre llegamos a tener en un pico 2.352 y al 30 de septiembre teníamos 1.334, es decir, menos el 42% de los casos registrados. Pero ese momento de esa apertura hace que nuevamente tengamos un aumento de casos. En la gráfica que vimos de la plataforma de la Universidad de AFIT, en el comportamiento de Colombia, ocurre exactamente lo mismo. Ahí es donde se estabilizan los casos porque esa apertura económica pues hace que ya empecemos a tener un número de contagios más. Volvemos a tener un incremento que nos lleva a 2.820 casos y tener una caída del 44% hacia el 17 de noviembre. Eso es lo que desde la observación que nosotros tenemos denominamos nuestro primer pico, ¿sí? Con un decrecimiento del 44%, en el país fue del 50%. Posterior a ello, ya empezamos en un aumento que es el del mes de diciembre, que nos lleva a 4.856 casos y que pues este sí tiene un descenso mucho más importante. Para el departamento del Tolima, en el caso del departamento del Tolima, Juan Pablo, el comportamiento, la disminución no fue tan grande, fue del 37% en el mes de octubre, en el mes de septiembre fue el 41% y después afrontamos el pico que se nos dio a nosotros el 7 de enero en el departamento con 7.081 casos. Claro, pareciera que tuviese un comportamiento un poco lineal y por eso tal vez pues digamos que el secretario asume como el primer pico. Pero sí tuvimos un momento de 3 semanas donde tuvimos un descenso importante, Juan Pablo, que pues es donde hemos definido como nuestro primer pico. Adicional a ello, yo sí quisiera comentar algo muy importante. Voy a permitirme compartir otro aspecto de la pantalla, y es que la distribución de los casos ha venido cambiando en este año, Juan Pablo, y eso me parece que es un llamado importante que hay que hacer. Esta es la distribución de los casos en el departamento del Tolima. Nosotros hacia las semanas 44, 43, las semanas epidemiológicas del año anterior, cuando llegamos hacia los meses de octubre, septiembre, noviembre, en esos meses el porcentaje de casos que se reportaba del departamento con respecto al municipio el departamento estaba reportando el 75% de los casos y el 25% correspondía al departamento. Hoy día esa brecha se ha angostado un poco, como ustedes lo aprecian en estas líneas azules y naranja. A este informe teníamos una disminución, el departamento estaba reportando aproximadamente el 30% y el municipio el 70%, pero ya en estas semanas ha venido cambiando. Yo quiero contarles que si ustedes miran los últimos 3 reportes de viernes, sábado y domingo, el día viernes se reportaron 199 casos. De esos 199 casos, 100 fueron para el departamento para el municipio de Ibagué. El día sábado se reportaron 157, de los cuales fueron 86 casos para Ibagué, y de los de ayer, de 147, creo que fueron 73 fueron para el municipio de Ibagué. Es decir, que hoy día estamos hablando del 50%, alrededor entre el 50 y el 60% de los casos que se reportan diariamente corresponden al municipio. ¿Y eso qué nos deja ver? Pues que tal vez, no sé, el virus tiene está circulando más libremente dentro de los municipios, o no sé si la estrategia PRAS esté dando algún resultado, o no sabemos si las personas están acudiendo más oportunamente, pero pues este ejercicio naturalmente pues para mí prende alarmas en poder identificar
qué es lo que está sucediendo en los otros municipios del departamento. Juan Pablo, porque hoy día la pregunta es fácil. ¿Ha habido 2 picos del COVID en Ibagué y en el Tolima? ¿Sí o no? Para Juan Pablo Yáñez, sí ha habido 2 picos, Juan Pablo. Para la alcaldía de Ibagué, ¿usted qué cree? Pues cuando a mí me han consultado en la asesoría académica que les hemos dado, siempre les he manifestado que han existido esos 2 picos. Esos 2 picos se dan, a ver, si nosotros hubiéramos seguido en ese escalamiento que veníamos en la parte de julio sin que se hubieran tomado las medidas que se tomaron, hubiera sido un pico mucho más alto, ¿sí? Eso hubiera sido naturalmente, las cifras hubieran llegado seguramente al comportamiento que tuvieron en diciembre, pero pues bien o mal, como lo decíamos en su momento, digamos que el panorama y el tiempo son los que se van a encargar de decir si las medidas tuvieron o no efecto sobre los momentos que se estaban viviendo. Ustedes ahí lo pudieron apreciar cómo la curva, cómo la pendiente venía subiendo agresivamente y de un momento a otro tuvo un cambio. Esos cambios se dan naturalmente por las medidas que se tuvieron en ese instante o por situaciones de la naturaleza misma, de la dinámica del virus, pero que permitieron pasar ese instante sin tener un pico, y óigase, sin tener un pico de unidad de cuidados intensivos, porque no logramos llegar en ese momento a una ocupación bastante alta. ¿Sí? La ocupación, el pico de unidad de cuidados intensivos que tuvimos en diciembre, pues claro, ese sí no lo habíamos tenido, no habíamos colapsado, no, pues ni siquiera se colapsó, pero no hemos llegado a niveles de 90, 95% en ocupaciones de unidad de cuidados intensivos. También existen otros picos. O sea que Bolívar podría tratar de decir que el pico al que él se refiere es de ocupación UCI. Sí, definitivamente son varias curvas las que se podrían analizar en este escenario. Están las curvas de ocupación, están las curvas de mortalidad y están las curvas de los casos activos. Si recuerda, Juan Pablo, tal vez Ecos del Convey me hizo una entrevista al director del DANE y él habló en un momento de la mortalidad que existía, del pico de mortalidad, que hablaba de un pico de mortalidad en el mes de octubre. Ese pico de mortalidad, pues naturalmente se deriva de los casos abundantes que tuvimos en el... Juan Pablo, ¿me escucha? Juan Pablo. Yo quisiera preguntarle a Juan Pablo si el primer pico del COVID-19 fue el 18 de septiembre o el 30 de octubre, debido a que son similares los comportamientos, pues para resumirlos en un solo pico. El pico para mí está determinado el 30 de octubre, el momento más alto que vivimos. Sería el del 30 de octubre. 30 de octubre y segundo pico entonces el 7 de enero del 2021. Y la pregunta del millón, ¿Ibagué y el Tolima llegarán a tercer pico? Juan Pablo, en ese sentido, voy a permitir nuevamente compartir pantalla a la plataforma de EAFIT. ¿Me confirman cuando la estén viendo? Sí, ya. ¿Ya la están viendo? Sí. En la plataforma de EAFIT existe la posibilidad de tener una estimación de casos activos. Naturalmente es una estimación y se debe entender como eso, no es un valor que sea, pues digamos, la luz, o es un parámetro que se cree que se pudo llegar a establecer en un momento de tiempo. Este es el panorama para Colombia, con este pico tan alto, y este es el panorama igual para Colombia en su segundo pico y el tercer pico que venía en aumento. Yo voy a hacer el cambio acá y vamos a poner el departamento del Tolima. Y vamos a observar esa estimación. En esa estimación, Juan Pablo, vemos que nuestro primer pico fue un pico mucho más pequeño que nuestro segundo pico. Y eso tiene algo muy importante. Eso es respecto al Tolima. Respecto a Ibagué podemos igual hacer el cambio, podemos hacer la selección. Y al tener en Ibagué tenemos un pico más pequeño aquí hacia el 30 de octubre, es como nuestro primer pico, y este que es nuestro segundo pico. Este pico es más alto. Esto quiere decir
que en la ciudad hubo un número más alto de ciudadanos que, digamos, que tuvieron el virus, adquirieron el COVID. ¿Y eso qué implica? Que estos ciudadanos pues adquirieron naturalmente unos anticuerpos y es la explicación que yo le doy sin ser médico y pues ahí sí me disculpan los médicos por seguramente estar diciendo cosas que no sean del todo ciertas, pero ese escenario hace que la circulación del virus se reduzca hasta donde entiendo acorde a lo que dice el estado del arte. Entonces, al tener una disminución, pues eso implica que difícilmente, digamos, que vuelva a establecerse un pico después del pico más alto, se vuelva a establecer un pico, digamos, inmediatamente. ¿Eso qué nos permite? ¿Qué nos ha permitido? Que estos meses en los que el país está teniendo una situación un poco más difícil, pues en la ciudad no coja fuerza un pico. Y claro, digamos que hay otras situaciones que analizar más profundamente, ¿no? Las personas están visitando a los médicos y toca naturalmente establecer una correlación con respecto a la ocupación de cuidados intensivos, con respecto a la hospitalización, para poder determinar exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, ¿sí hay tercer pico o no va a haber tercer pico? Seguramente va a existir, Juan Pablo, un tercer pico, pero para, digamos, que podamos decir que en 2 semanas vamos a estar en una situación, pues no lo veo tan claro, aunque sabemos que la dinámica del virus es un tanto compleja. Nosotros pasamos ya por Semana Santa, donde hubo pues visita de personas, donde hubo una cantidad de recurrencia y pues ya logramos pasar un mes, un poco más de un mes de Semana Santa y no hemos visto ese repunte, que sí hubo un repunte, o sea, sí lo hubo naturalmente, pero no fue tan agresivo como hubiésemos podido llegar a pensar. La semana antepasada, o sea, se terminó con 722 casos y esta semana que acaba de terminar se terminó con 600 casos reportados aproximadamente durante una semana. Y es la primera vez que estamos reportando un número menor que las semanas que venían antecediendo, porque sí veníamos en unos aumentos, veníamos de 500, de pasar de 400 a 550, de 450 a 720, y ahora por primera vez tenemos una disminución a 600 casos aproximadamente. Matemático Juan Pablo Yáñez, gracias por estar con nosotros en Econoticias. Un gran abrazo. Gracias a ustedes por el espacio, Juan Pablo, que estén muy bien.